Bienvenidos a Dark Leyendas, el canal donde las historias más oscuras cobran vida. Hoy viajaremos hasta Los Ángeles, California, para adentrarnos en uno de los lugares más infames, perturbadores y envueltos en misterio de todo Estados Unidos. Un lugar que, aunque nació como un elegante hotel para viajeros de negocios, terminó convertido en escenario de tragedias, enigmas y leyendas paranormales que lo hicieron famoso en todo el mundo. Ponte cómodo, apaga las luces y prepárate, porque esta es la inquietante historia del Hotel Cecil, el hotel maldito de Los Ángeles. El Hotel Cecil abrió sus puertas en 1927, con la intención de ser un espacio de lujo en pleno centro de Los Ángeles. Era la época de auge económico, y su arquitectura Art Deco deslumbraba con mármol importado, vitrales elegantes y una gran escalera central que impresionaba a todo aquel que lo visitaba. Pero con el paso de los años, las cosas cambiaron. La Gran Depresión golpeó duramente a la ciudad, y el Cecil pasó de recibir empresarios y turistas a convertirse en refugio para personas de bajos recursos, vagabundos y viajeros que buscaban habitaciones baratas en una zona que pronto sería conocida como Skid Row. Fue en esos años cuando la reputación del hotel comenzó a oscurecerse. Lo que alguna vez fue un símbolo de glamour se transformó en un lugar rodeado de pobreza, crimen y marginación. Y pronto comenzaron a ocurrir tragedias que marcarían la historia del Cecil para siempre. A lo largo de las décadas, múltiples sucesos extraños y violentos fueron reportados en el hotel. Huéspedes que llegaron para nunca salir, visitantes que juraban escuchar voces en los pasillos vacíos y un aura pesada que se sentía desde el momento en que se cruzaban sus puertas. Con el tiempo, los periódicos comenzaron a referirse a él como el Hotel de la Muerte. Uno de los casos más infames asociados al Cecil fue el de Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker. Este criminal serial se hospedaba en el hotel durante sus días más oscuros en los años 80. Los vecinos aseguraban verlo regresar cubierto de sudor, dejando sus ropas ensangrentadas en los contenedores de basura antes de entrar tranquilamente a su habitación. Décadas después, otro criminal llamado Jack Unterweger también se alojó en el Cecil, reforzando la siniestra reputación del edificio. Pero no solo los huéspedes humanos parecen haber dejado huella en el hotel. Los fenómenos paranormales son parte esencial de su leyenda. Visitantes y trabajadores relatan haber escuchado pasos en habitaciones vacías, sombras que se deslizan por los pasillos, risas en la madrugada y figuras que se reflejan en los espejos. Algunos huéspedes aseguran haber sentido que alguien los observaba mientras dormían, aunque la habitación estuviera cerrada. Ahora bien, no podemos hablar del Hotel Cecil sin mencionar el caso que lo catapultó definitivamente a la fama internacional: la misteriosa muerte de Elisa Lam en 2013. La joven canadiense fue encontrada semanas después de su desaparición, en circunstancias que desconcertaron tanto a la policía como al público. Lo más perturbador fue el video de seguridad del ascensor, donde se la ve actuar de manera extraña, presionando botones repetidamente, ocultándose como si alguien la persiguiera y haciendo gestos incomprensibles hacia un pasillo vacío. Ese video se viralizó en todo el mundo, alimentando teorías que iban desde problemas de salud mental hasta la intervención de fuerzas sobrenaturales. La historia de Elisa Lam reforzó la idea de que el Cecil no era un hotel cualquiera. Para muchos, era un lugar maldito. Los testimonios de huéspedes que aseguraban escuchar ruidos inexplicables durante esos días solo aumentaron la atmósfera de terror. Y aunque las autoridades dieron una explicación oficial, el misterio nunca se resolvió por completo, dejando espacio a teorías conspirativas, historias de fantasmas y leyendas urbanas que aún hoy se discuten. Hagamos aquí una pausa.
Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte a Dark Leyendas, activar la campanita de notificaciones, dejar tu like y compartir este video. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir explorando los rincones más oscuros del mundo. Volviendo a la historia, es importante entender que el Cecil parece estar atrapado en una espiral de tragedias. No importa cuántas veces se intente cambiar su nombre o renovarlo. Durante algunos años fue rebautizado como Stay on Main, pero la mala reputación siempre lo persiguió. Incluso las plataformas de hospedaje lo catalogaban con advertencias, alertando a los visitantes sobre su turbio pasado. El misterio del Cecil no se limita a lo paranormal. Para algunos, el hotel es simplemente un reflejo de la zona en la que se encuentra. Skid Row, un barrio con altos índices de pobreza, marginación y adicciones. Muchos sostienen que las tragedias ocurridas en el hotel son consecuencia directa de su entorno. Pero incluso si eso fuera cierto, ¿cómo explicar los fenómenos extraños, las visiones, los ruidos y la energía que tantos aseguran sentir allí? Uno de los relatos más impactantes es el de una turista que viajó desde Europa y pasó una noche en el Cecil. Aseguró que al despertar en la madrugada vio una silueta parada junto a su cama. Cuando encendió la luz, no había nadie, pero las sábanas estaban hundidas, como si alguien hubiera estado sentado allí. Otro huésped contó que escuchó golpes en la pared toda la noche, solo para descubrir a la mañana siguiente que la habitación contigua estaba vacía. El Cecil se convirtió en un imán para investigadores de lo paranormal, quienes instalaron cámaras, grabadoras y sensores en busca de pruebas. Varios captaron psicofonías, voces que susurraban frases ininteligibles, ruidos metálicos sin explicación y hasta gemidos en habitaciones desocupadas. Los más escépticos aseguran que todo se trata de sugestión, pero los creyentes están convencidos de que el hotel alberga algo más oscuro. Lo que hace tan inquietante al Cecil es su mezcla de realidad y leyenda. Es un lugar donde la violencia documentada se entrelaza con historias paranormales, creando un aura de terror que atrae tanto a curiosos como a amantes del misterio. Para algunos, el hotel es un portal, un sitio cargado de energía negativa acumulada por décadas de sufrimiento. Para otros, es simplemente el producto del azar y la coincidencia. Pero sea cual sea la verdad, lo cierto es que el Cecil no deja indiferente a nadie. Su fama ha inspirado documentales, series y hasta ficciones que intentan explicar lo que ocurre dentro de sus muros. Sin embargo, la experiencia de quienes lo han visitado demuestra que, a veces, las leyendas son más fuertes que cualquier explicación racional. Y ahora, mientras nos acercamos al final de este relato, pregúntate, ¿te atreverías a hospedarte una noche en el Hotel Cecil? ¿O preferirías observarlo desde lejos, como hacen tantos que no se atreven a cruzar sus puertas? Antes de despedirnos, recuerda explorar nuestras listas de reproducción en Dark Leyendas, misterios internacionales, paranormal real, creepypastas y leyendas mexicanas. Ahí encontrarás historias igual de oscuras que esta, que pondrán a prueba tu valor y tu curiosidad. El Hotel Cecil sigue en pie en Los Ángeles, como un recordatorio de que los lugares pueden absorber la energía de lo que sucede en ellos. Quizás algún día te acerques y mires sus ventanas oscuras. Pero cuidado, porque dicen que en sus pasillos aún deambulan sombras que no quieren ser olvidadas. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo oculto. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en la próxima historia, donde un nuevo misterio cobrará vida. Hasta entonces, mantente alerta, porque las sombras siempre están más cerca de lo que imaginas.